Buenos días a todos, sean bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Vamos a estar en el tiempo de la predicación y vamos a continuar exaltando el nombre de Dios con su palabra. Lo hicimos ya con su palabra cantada y seguiremos con su palabra predicada. Antes de que oremos juntos y leamos juntos, quería platicarles un poco. No sé si han pensado alguna vez en el aspecto visual que tienen las cosas, el aspecto llamativo o discreto de muchas cosas que nos llaman la atención. Pero muchas veces, aunque algo se mire bien, no quiere decir que está bien. Para dar ejemplos concretos, podemos pensar en un vehículo. Muchos se especializan ahora en Nicaragua en dejar que venden carros a diario, dejar los carros bien pintados, llantas nítidas, y uno dice, ese vehículo está nítido, los asientos lavados, pero no sabemos realmente cómo está el motor. O incluso puede andar un vehículo en la ciudad que la pintura está bien desgastada, las llantas pelonas y el motor está nítido. Nos pueden pasar los dos escenarios y esa máquina, dice uno, esa máquina está tallada, esa máquina está fina, dice uno, está bien calibrada. Entonces, siempre las apariencias son importantes, pero la verdad es que no es lo crítico para tomar decisión si algo está bien o no. Tiene que ver mucho de su contenido. Tiene que ver mucho, necesitaríamos a un observador, a alguien que sepa, o incluso, no sé si alguna vez se han topado que hay algunos parlantitos Bluetooth pequeños que suenan más fuertes que unos parlantes grandes. Entonces tiene que ver mucho las características internas, no solo el tamaño, no solo la apariencia. Y muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia. Y eso nos puede pasar en muchas cosas de la vida. Tiene que ver con el mensaje de hoy, ya vamos a ver. Y el mensaje de hoy tiene que ver mucho con el lema para este año 2022. Entonces sabemos y confiamos en el Señor que es porque es su palabra, será de bendición. Vamos a orar juntos y a leer. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, por favor. Vamos a encomendar al Señor este tiempo en oración. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido adorarte, Señor, que hemos podido cantarte, exaltar tu nombre y adorar juntos, Señor, como una asamblea, como un solo cuerpo, como una congregación, a una sola voz, decir que toda la gloria sea para ti, que tú eres nuestra esperanza fiel y que te alabamos, Señor, por siempre. Padre, te encomendamos a ti este tiempo para que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. No necesitamos el consejo de hombre, necesitamos con urgencia tu consejo, tu sabiduría, tu palabra, Señor. Padre, la sabiduría humana se queda corta para el día a día, para los problemas que nosotros enfrentamos, Señor, para las cosas que van a venir, Señor. Cada año trae sorpresas, Señor, pero tú nunca estás sorprendido, Señor. Señor, que podamos confiar en ti, que eres el ancla segura, el refugio seguro, nuestro castillo fuerte, la roca inconmovible, la palabra fiel y verdadera, Señor. Porque las cosas en este mundo, Señor, a veces están bien y a veces están mal, pero tú permaneces fiel para siempre, Señor, sin importar las circunstancias. Señor, guía nuestros corazones, dirige nuestras vidas, Señor, hacia Cristo, hacia tu mensaje, hacia tu evangelio, hacia la cruz y hacia tu gloria, Señor, para que podamos glorificarte en tu regazo, en tu casa por siempre. En el nombre de tu Hijo, amén. Amén. Así como están de pie, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios capítulo 2, del 14 al 17. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Así que, dice Pablo, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Versículo 16. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Pregunta, ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea?
Esta es una buena pregunta. ¿Quién es suficiente? 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Amén, iglesia. Pueden tomar asiento, por favor. Nosotros predicamos a Cristo, predicamos la palabra de Dios. Tiene que ver mucho con el lema para este año, predicar a Cristo, que sea su evangelio, su mensaje. Pero ahora bien, ¿cómo está el sistema de valores del mundo? Por eso es que la publicidad se enfoca tanto en la imagen, porque la imagen vende. Por eso a veces mucha gente que quiere vender algo solo se preocupa por la fachada, por el aspecto de las cosas, sin pensar en su contenido. Y después nosotros decimos, me estafaron, no me dijeron que esto estaba así. Desde el objeto más pequeño hasta lo más grande. Siempre nos ponemos a pensar en estas cosas, pero el mundo siempre se enfoca en esto. Y a veces nosotros nos vamos por este lado también para evaluar la obra del Señor en su iglesia. Yo te podría preguntar cómo calificar, cómo evaluar el éxito en la iglesia de Cristo, en una iglesia local, cómo evaluar. Hay que ver primeramente en Génesis 3:6 y un paralelo sorprendente en 1 de Juan 2:16. Lo podemos apreciar. Dice Génesis 3:6 que Eva vio que el árbol era hermoso. Ella lo vio. Era un árbol atractivo, interesante, con un fruto de aspecto delicioso, o sea, prometedor de placer y deseable para alcanzar sabiduría. Prometía poder. Y ahora vemos el contraste o la advertencia en 1 de Juan 2:16. El mundo solo ofrece la pasión de la carne. Tiene que ver esto con el fruto, que era un aspecto delicioso para satisfacción. El mundo solo ofrece esto, la pasión de la carne y la pasión de los ojos. Dice que ella lo vio al fruto de aspecto delicioso y que era hermoso. Y la arrogancia de la vida. Eso es lo que ofrece el mundo, la arrogancia de la vida, la jactancia por las cosas que tenemos, los logros y posesiones. Vamos a clasificar o evaluar así la iglesia de Cristo, que si está próspera, que si está atractiva para el mundo, que si los inconversos se interesan por la iglesia de Cristo, o vamos a ser siervos fieles, porque el siervo fiel es exitoso cuando está arraigado en el evangelio de Cristo y está arraigado a la imagen de Cristo. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cómo vamos a medir nosotros, todos juntos como iglesia, el éxito de la iglesia donde Dios nos ha puesto? Porque esta es la provisión de Dios para tu vida, para tu familia como iglesia. Es donde Dios te tiene, no está en otro lado. No se trata de una iglesia que tal vez quisieras criticar por tener una mala doctrina. No se trata de una iglesia admirable como la de estos hombres que podemos ver prédicas de ellos en internet y sabemos que hacen juego con el evangelio de Jesucristo. No se trata de eso, se trata de nuestra iglesia local. ¿La vamos a medir por sus recursos, por el progreso que haya tenido? No, la vamos a medir según las Escrituras, según el carácter de Cristo, según su evangelio. Una iglesia exitosa siempre es aquella que prioriza la gloria de Dios, ninguna otra cosa, la gloria de Dios primero, antes que su fama en el mundo. ¿Y por qué estamos hablando de la fama en el mundo? Porque resulta que Pablo está escribiendo su segunda carta a los Corintios y ellos le pidieron, si querés hacernos exhortaciones, danos tus cartas de recomendación, como estos hombres que han venido aquí, que ellos les dicen apóstoles, pero para ellos apóstoles significa estos enviados de Dios, pero ellos dicen apóstoles. Y Pablo dice, esos que se creen superapóstoles, que necesitan carta, pero nosotros no necesitamos carta, dice, porque Pablo había fundado la iglesia en Corinto. O sea, él había plantado esa iglesia en Corinto. Entonces, ¿cómo va a necesitar carta de recomendación si él fue el que la plantó? Y él empieza a hablar. ¿Y por qué es que ellos estaban despreciando a Pablo y se dejaron impresionar por estos superapóstoles, que podemos ver hoy en día también? Algunos que pretenden ser superapóstoles, se visten de éxito para decir que eso
avala su mensaje. Entonces ellos están hablando la verdad. O dicen cosas que uno quiere escuchar, que todo va a estar bien, que nada te va a salir mal. ¿Para qué? Para poder atraer gente. ¿Y qué es lo que pasaba con Pablo? Él estaba en debilidad. Él muchas ocasiones tuvo que trabajar para sostenerse y vivía en limitaciones, constante necesidad. A veces estaba en abundancia, pero él pasó necesidad, pasó hambre, persecución, naufragio y sufrió muchas cosas. Y ellos decían, aquí han venido algunos apóstoles que no pasan como vos pasás, no pasan necesidad, enfermedad, hombres exitosos que creemos que a ellos sí Dios los respalda, pero vos solo vivís el día a día, en necesidad, en escasez, en crisis. Entonces ellos estaban descartando a Pablo por el aspecto visual y no estaban evaluando el contenido de su mensaje. Y los otros hombres se dejaban llevar por el aspecto visual de ellos y no por el contenido de la fe. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Que vamos a proclamar el mensaje de Cristo este año, que vamos a dar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Que a veces nosotros creemos que necesitamos cierta apariencia o aparentar ser un hombre o una mujer con profundo conocimiento de la palabra de Dios o con cierta manera de hablar para que la gente nos tome en serio. Pero lo único que necesitamos es un corazón contrito y humillado que se somete a la palabra de Dios. Un corazón que se enciende en gozo, en temor por esta palabra que está acá. No necesitas nada más, no necesitas una corbata para ganar credibilidad. Solo necesitas decir lo que dice este libro. Pero ellos sí pensaban que Pablo se debía ver como los otros apóstoles prominentes que no eran enviados de Dios, eran charlatanes porque lo dice su palabra. Entonces, digamos, si la iglesia descuida el aspecto visual, no estamos hablando de no barrer y no limpiar la iglesia. Estamos hablando de querer enfocarse en el éxito que persigue el mundo, querer copiar el éxito del mundo para la iglesia. Entonces se puede preguntar alguno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo van a venir las visitas si no tenemos un atractivo? Dejemos que pase lo que dice su palabra en Hechos 2:47. El Espíritu Santo añadía cada día a los que iban a ser salvos. No depende de nosotros, no depende de cómo se mira la iglesia. Que si la iglesia ante los ojos del mundo, de los no creyentes, dice, esa iglesia se mira que es una iglesia buena, establecida. No, no es según eso. El Espíritu Santo se encargará de traer a los nuevos creyentes. Bueno, entonces vamos a estar rodeados de nuestras debilidades. ¿Cuál es el lugar que ocupan nuestras debilidades? Nuestras limitantes, nuestra escasez, nuestra incompetencia. 2 Corintios 12:9. Dios se va a glorificar en nuestras debilidades. Dios va a mostrar su gloria, Dios va a mostrar cómo Él puede hacer mucho con este hombre y con esta mujer común y corriente. Así. Pero ¿qué es lo que se nos vende hoy en día en los medios, las redes sociales de la iglesia? De manera general, ¿cuál es el mensaje? Tiene que lucir de esta manera la iglesia para estar bien. Y no importa su contenido, es su aspecto visual. Que eso tiene que ver mucho con la tendencia del mundo. Pero iglesia, la iglesia triunfante está lejos del éxito del mundo. Lejos del éxito del mundo, porque camina hacia el desfile triunfante de Cristo. Podemos ver ahora que Pablo está diciéndole, yo no necesito carta de recomendación como esos que se creen superapóstoles. Nosotros estuvimos ahí orando por ustedes, predicándole el evangelio. Es lo mismo para nosotros. ¿Quieres predicarle a alguien el evangelio de Jesucristo? ¿Qué necesitas? Tener amor por esa persona, orar por ella, predicarle de Cristo y hablarle claramente de Dios y su justicia y la esperanza segura que hay en Cristo. No necesitas nada más. Claro que sí, vamos a tomar tiempo para estudiar la Escritura, pero nosotros siempre, esta frase suena bien, pero creo que nos restringe y estamos cercenando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hasta que yo llegue a cierto nivel de entendimiento, voy a predicar el evangelio a mis familiares. No sé si recuerdas aquella niña que le dijo, aquella niña esclava, que le dijo al soldado gentil,
le dice, yo conozco al profeta de Dios que puede sanar tus llagas, tu lepra. Esta niña conocía dónde estaba el profeta de Dios y le indicó a un general, una niña, dónde estaba la providencia de Dios, la sanidad de Dios, dónde estaba el rescate de Dios. Esto tiene que ver mucho con nosotros. Esta era una niña y después el soldado fue donde el rey de Israel y dice, ¿dónde está el profeta de Dios? El rey no sabía. El rey con todo su séquito no sabía dónde estaba el profeta de Dios, pero la humilde niña sí sabía. Estas cosas están ahí para mostrar que no se trata del poder de nosotros, sino del poder de Dios en nuestras vidas. Y algo interesante que dice Pablo acá, estas palabras no sé si las conectan con alguna de las películas donde salen los soldados romanos. Dice en el versículo 14, la segunda parte, dice Pablo que Dios siempre nos lleva en triunfo, en una victoria de guerra, está hablando, en el desfile victorioso de Cristo. Y aquí mucha gente agarra este pasaje fuera de contexto y dice, es que Dios nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, por eso tenemos que estar bendecidos, prosperados y en victoria. No está hablando de eso el apóstol Pablo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo. Centrémonos en eso. Nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Resulta que los romanos, cuando entraban ante el emperador, iban caminando. El soldado que había conquistado a una aldea o que había subyugado, sometido a un pueblo, iba caminando ese general adelante en una carroza con 4 caballos y él iba saludando al pueblo hacia donde estaba el emperador romano, vestido como un monarca o como casi una deidad. Entonces él va y detrás de él vienen unos sacerdotes, estamos hablando de la cultura romana, no bíblica, sino la cultura romana, que es lo que Pablo está tomando aquí, y van con incienso y arrojando flores en el recorrido que hace el carruaje. Y va el general saludando, y ese es el que va proclamando su victoria, pero es la victoria para el reino, para el imperio romano. En este caso, Cristo es el que va adelante, anunciando la victoria. ¿Y quiénes son los que van detrás? Porque dice Pablo, nos lleva en triunfo en el desfile victorioso. Si estás leyendo la Reina Valera, más adelante dice también, nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo. La Nueva Biblia de las Américas dice, en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia. Ya empieza a hablar del perfume, pero vamos como cautivos. ¿Dónde va la ilustración de los creyentes? Si Cristo es el que va adelante decretando su victoria, somos los cautivos que van detrás de Cristo. Pablo dice, yo no me tengo que jactar por ser como estos superapóstoles, para proclamar el evangelio y que ustedes crean el mensaje de Dios. Si yo más bien voy cautivo detrás de la carroza que lleva a mi Señor y voy gozoso de que Él triunfó. Yo corría como su enemigo, pero Él me sometió. Yo corría lejos de Él, estábamos muertos, separados de Dios, pero ahora aquí voy cautivo en el desfile victorioso de Cristo. Pero Pablo va como un reo de guerra. Pablo va como un prisionero de guerra. Y dice, por eso me gozo en mis debilidades. Me miran como un pobre. Aquí voy yo, como un cautivo, esposado detrás de Cristo, gozoso de su victoria. Y algo curioso, que los generales romanos tenían prohibido jactarse arriba de la carroza. O sea, tenían que saludar con humildad a la gente, contener sus emociones y no mostrar arrogancia como quien dice, vencí porque yo soy un general poderoso. Tenían que ir con esa actitud humilde porque eso podía opacar al emperador romano o al imperio romano. Y la gente iba a irse en pos de este general y no en pos del emperador. Pero tiene que ver mucho con cómo la actitud de Cristo se mostró como un siervo humilde, siendo el mismo Dios, y Él va adelante con humildad. ¿Por qué entonces los que vamos detrás de Él, como sus cautivos, gozosos de que Él venció sobre nuestro pecado, por qué vamos a ir con altanería, arrogancia o pompa, querer mostrarnos así como exitosos ante el mundo? ¿Por qué?
Si el que va adelante mostró tanta humildad y va en la punta del desfile. Entonces Pablo por eso habla así, de esta manera. Entonces no sé en qué parte del desfile irían estos superapóstoles o estos que pretenden bañar de éxito mundano su predicación. Somos débiles, cautivos, llevados en el desfile triunfal del Mesías, humilde y majestuoso vencedor. Ese es Cristo. Es humilde, pero también es majestuoso y es vencedor. Hay algo que nosotros deberíamos de reconocer, que somos para Dios y para el mundo una fragancia. Y por eso al inicio hablábamos de contenido. Pablo dice que somos una fragancia. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Pero ahora bien, ¿se acuerdan que le dije que los sacerdotes llevaban incienso? El incienso se quema, se consume, pero es un aroma el que emana de él cuando está siendo quemado. Es lo mismo para nuestras vidas. Están siendo consumidas por Cristo y dan un aroma para Dios que es grato y para el mundo que es molesto. Pero miremos bien esta ilustración que está usando Pablo. El incienso se consume, que nuestras vidas sean consumidas por Cristo. No es lo que se predica actualmente, pero es el mensaje fiel de Cristo. Y también dice algo, que somos esa fragancia, ese aroma, ese perfume, esa fragancia. Los sacerdotes iban arrojando flores que pisaban los caballos y cuando los pétalos eran destripados por los caballos emanaban un olor, pero ese olor de las flores, las rosas con el incienso era la fragancia de la victoria que se estaba pregonando en ese desfile. Es lo mismo para nuestras vidas. Tal vez muchos pudieran ver al apóstol Pablo como un hombre pisoteado, como un hombre que le ha ido mal, pero él dice que va en el desfile triunfante de Cristo. Pero no como se dice ahora, bendecido, prosperado y en victoria. Vamos de victoria en victoria. Sí, Pablo va en la victoria de Cristo, pero él va como cautivo. Él va detrás y hasta va alegre de que Cristo lo lleva cautivo, porque va a vida eterna. Pero él va como un cautivo. En la Biblia nos llama también siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Esto es un poco contrastante con lo que se predica ahora, pero es lo que el Señor te está recordando hoy, iglesia. Nos está recordando a todos. Somos siervos de Jesucristo, que somos simples mensajeros que llevamos su mensaje. Entonces no hay jactancia en eso. No deberíamos de buscar los parámetros del mundo. Incienso quemado, flores pisoteadas. Ahora, en una fragancia lo principal, ¿qué es? Es su aroma, su esencia. ¿Cuánto va a durar esa fragancia? ¿Qué olor tiene? Entonces puede ser una fragancia en un envase simple o un envase llamativo, pero lo que importa es, nadie compra un perfume. Ah, qué bonito el envase, te lo compro. Enseñá, quiero ver cómo huele. El contenido. Esa debería ser nuestra ilustración para ver cómo dar el mensaje de Cristo. El contenido y no cómo lo damos. Por decir, es que no lo doy como un predicador, no lo doy como un maestro de escuela bíblica. No, habla la verdad, lo que está en su palabra, el mensaje, que Dios va a juzgar a todos los hombres en todo lugar y llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepiente. Pero que hay esperanza en Cristo Jesús, no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Podemos ir a 2 Corintios 5, del 6 al 7. Dice el apóstol Pablo, siempre a los Corintios: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Eso es vivir por fe y no por vista. Pero nosotros nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, por la apariencia, y tal vez queremos esforzarnos porque la iglesia tenga una apariencia para el mundo, pero eso no sería vivir por fe. Esforcémonos porque la iglesia tenga un contenido que sea fiel a Cristo. O puede ser que incluso nosotros querramos aparentar algo ante el mundo, como voy a traer a no creyentes
Voy a traer a inconversos que miren lo exitoso que yo soy para que el evangelio sea atractivo. Estamos diciendo que el evangelio necesita algo, necesita mi éxito para poder venderlo. Entonces ya estamos siendo como mercaderes de la fe, que es lo que Pablo advierte aquí también. Pero se trata de vivir por fe. Lo primordial en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, es el contenido de nuestra fe, no los adornos de ellas. Que si Dios quiere adornar nuestra fe, como lo ha hecho con muchos siervos a lo largo de la redención en el Antiguo, Nuevo Testamento y en nuestros días como iglesia, la iglesia global, universal, si Dios quiere hacerlo, poner adorno a esa fe, que lo haga. Pero si no, ¿qué vamos a decir? Es que yo no puedo predicar así, yo no puedo hablarle así, tal vez si fuera un miembro de la iglesia de John MacArthur, decimos, tal vez yo pudiera hablar con mi pariente. Lo que necesitas es tal vez agarrar tu Biblia y doblar tus rodillas. Tal vez eso es lo que no has hecho o no lo has hecho de corazón. Punto número 2, la iglesia triunfante no busca adaptarse al mundo, busca adaptarse al evangelio, mostrando a Cristo y agradando a Dios. De eso se trata, de adaptarse al evangelio. Por eso dice Romanos, capítulo 12, versículo 2, renovando nuestras mentes en su evangelio, en la palabra de Dios, que Dios nos conforme, no a este mundo, sino a su evangelio. Una iglesia no es victoriosa porque se parezca al mundo, porque sea atractiva para el mundo. Si el mundo aprueba una iglesia, esa iglesia debería ser advertida de que algo no está bien. De vez en cuando el mundo va a admirar las convicciones de la iglesia, pero si las personas no se sienten confrontadas por el evangelio, no sienten que hay un Dios santo y que necesitan correr a Cristo para tener esperanza, sino solo qué bonito aquí sí hablan bonito. Si la gente llega solo por eso, la iglesia se debería de preocupar. Ahora bien, si la gente le gusta cómo le hablan vos, porque se sienten bien y alegres, y no se ponen a reflexionar de cómo están ante Dios, eso debería ser una advertencia para tu vida también. Y ahora Pablo, volviendo a 2 Corintios, capítulo 2, dice en el versículo 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Es probable que en muchas ocasiones este mensaje sea agradable, pero quizás para unos pocos y para otro grupo grande sea un mensaje desagradable. Por eso muchos que han fracasado en la fe o han mostrado debilidad de fe han tenido que maquillar el evangelio para que sea aceptable. Y puede ser esto visto a lo largo de la iglesia cristiana, desde que Cristo subió a los cielos. Muchos líderes de iglesias en toda la historia de la iglesia global, universal, han cedido para parecerse al mundo, tomar cosas del mundo para poder atraer gente. Y dice Pablo más adelante, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Piensen bien, en la gente que va viendo el desfile de ese emperador con los cautivos, algunos que tal vez están conspirando contra el emperador romano, tomando la ilustración esta, ese aroma de las rosas quiere decir otra victoria más, se están volviendo más poderosos. Esto es como, esto quiere decir que vienen represalias contra nosotros, los que no somos tan partidarios de este imperio. Pero para otros, las rosas o el olor de la fragancia, el incienso, significa otra victoria más para nosotros. Entonces, esto tiene que ver con el evangelio. Cuando el evangelio empieza a ser predicado, para muchos será, qué esperanza, qué alivio, qué consuelo, qué bálsamo que hay aquí. Pero para otros será, eso, no, ese no es mi Dios, así no es mi Dios me alcanza en esta bolsa. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte. Y después pregunta,
¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea entonces? ¿Quién es suficiente para proclamar este mensaje que para uno va a ser olor de muerte y para otro olor de vida? Para otro una fragancia apetecible y para otro un hedor molesto. ¿Quién es apto para esto? Nadie. Deberíamos decir dentro de nosotros mismos, yo no estoy apto para eso. Y este es el buen camino que vamos a seguir para proclamar este año, para predicar a Cristo. Empezar reconociendo que no estamos calificados para predicar a Cristo. Ese es el paso número 1 para predicar a Cristo. Reconocer que no somos aptos. Nadie está apto. Nadie es suficiente para esta gran labor de proclamar a Cristo. El que crea que sí, yo sí puedo, ya va mal. Dios no se va a glorificar ahí, porque ya hay autosuficiencia en su corazón. Dice Pablo, esta pregunta es retórica. Dice, ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ahí termina. Es para que meditemos en esto y digamos, nadie, Señor. Dios, nadie es apto para tu mensaje. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos a Cristo en nuestros corazones, vivir a la imagen de Cristo, vivir su evangelio. ¿Vive su evangelio? ¿Está siendo conformado a la imagen de Cristo? Quizá eso es lo que le hace falta a tu mensaje del año pasado. Pero no caiga en la trampa de volverlo atractivo como charlatanes, falsos, superapóstoles que mercadean con la fe. Nadie en sí mismo va a ser suficiente. Y a veces hallamos jactancia dentro de las iglesias porque alguien dice, yo sí le hubiera dicho tal cosa a esa persona. Es que yo le hubiera mencionado este pasaje. Es que yo sí me sé pasaje y vos no. O por otro lado, que también es jactancia, es que yo no me sé estos pasajes. Es que yo no puedo hablar como habla el otro. La persona que dice así no está siendo humilde. Simplemente puso la imagen, su mirada en sí mismo, en cómo se percibe. Y como yo me percibo como alguien que no manejo la Biblia, como el que está a la par, entonces yo ya estoy poniendo la mirada en mí y no en Dios. En el Dios poderoso que me puede usar. Quizás tal vez es muestra de pereza, que no me quiero esforzar por meditar en su palabra y no quiero doblar mis rodillas, tal vez es orgullo para no encomendarme a Dios en oración. Simplemente cómo me esfuerzo en mí mismo para ser como esta persona que le miro que habla fluido el evangelio. Ese es el gran engaño. Pero dice Isaías 10:15, que ¿se va a jactar acaso el hacha de cortar un árbol? ¿Se va a jactar la sierra? ¿Se va a jactar la herramienta siendo solo una herramienta? Solo somos instrumentos, solo somos vasos de barro usados por Dios para su evangelio, para su gloria. Nadie apto, porque se trata de que cuando prediquemos el evangelio, complazcamos a Dios con nuestra predicación. Y ya sabemos cuál es la fórmula, ya sabemos cuál es la manera de agradar a Dios, solo por medio de Cristo. No hay otra manera, no hay otro modo. Solo por medio de Cristo vamos a agradar a Dios. Y si vas a agradar a Dios por medio de tu proclamación, por medio del evangelismo, tiene que ser por medio de Jesucristo. No hay otra manera de complacer a Dios. Aún en tu debilidad, aún en haber predicado mal, en el aspecto de que me dio nervios, la persona miró que yo estaba nerviosa, la persona miró que se me olvidó, solo le dije la mitad del versículo. Dios puede usar su palabra en nuestras debilidades. Solo necesita un corazón contrito y humillado. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a través de nuestros hijos? Y nuestros hijos no tienen que recitar pasajes completos de la Biblia. Y Dios nos confronta nuestro pecado. Y nosotros decimos, gracias Señor, porque me estás mostrando mi pecado por medio de este pequeño niño, esta niña. O cuántas veces personas nuevas en la iglesia han dicho algo y han mostrado un pecado en nosotros. Y tal vez nosotros tenemos más tiempo en la iglesia. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder hablar si gente sin experiencia a la par de nosotros, digamos,
Dios ha usado para confrontar nuestro pecado. ¿Por qué nosotros no vamos a ser usados por Dios para confrontar el pecado de alguien más, aún en nuestras debilidades? Ya ven, dice, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Dice la Nueva Biblia de las Américas, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Esa palabra de charlatanes que predican para su beneficio o aquellos que comercian la palabra de Dios es una palabra que significa regatear. En el griego significa como hacer un cambio. Si alguna vez han andado en el mercado, tal vez te dicen 3 por 10 y te dicen, llévate 4 pues, en los 10 pesos te voy a dar los 4. Algo así que te dicen puede significar eso. Vamos a estar regateando el evangelio nosotros. Vamos a estar diciendo, no, mira, entonces te lo voy a decir de esta manera, voy a omitir estas partes del carácter de Dios y te voy a hablar solo de estas cosas que te gustan, pero escuchá el evangelio. Eso es regatear. Pero también esta palabra era usada para un acto ilícito en el mercadeo. Por decir, la persona dice, te voy a dar esta canasta con estos frutos, la persona la esconde, pone frutos buenos encima y debajo frutos podridos o frutos pequeños y te pasa la canasta. Ya él ya hizo un cambio. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a prometer a la gente que en esta palabra hay vida, pero le vamos a omitir partes del mensaje, porque esa es la tendencia hoy en día. Entonces, que prediquemos a Cristo fielmente, que sea esa nuestra manera, porque ahí andan muchos adulterando el mensaje, regateando el mensaje. Y sí es cierto, muchas veces nuestra predicación va a ser como un ruego para el no creyente, pero un ruego bíblico que sale de las Escrituras y no rogando, diciendo, entonces, ¿qué hago? ¿Qué te digo para que te atraiga el mensaje? Te voy a hablar de dinero, te voy a hablar de salud, te voy a hablar de vehículos, de eso te voy a hablar para que vengas y sirvas a Cristo en la iglesia. Ese tipo de ruego es condenado por las Escrituras. Pero el ruego que llora por esa persona y que le dice, es mejor que venga ya a Cristo, huye de la ira venidera, ese ruego es bíblico y es válido. No es que no vamos a rogar, no es que vamos a mostrarnos altaneros, arrogantes ante la gente. Se trata de rogar de la manera que la Biblia dice, pero no negociar, no regatear el evangelio. Quizás si acostumbra a regatear el evangelio, a negociarlo para que sea atractivo, es porque en tu propia vida regateas el evangelio. Lo negocias con vos mismo. Bueno, entonces voy a hacer esto y no voy a hacer esto. O como esta semana fallé en esta área, entonces voy a hacer esto, voy a ofrendar más o voy a servir 2 domingos seguidos en montaje porque no quise reunirme al grupo pequeño. O voy a hacer puede decir alguien, voy a dar esta comida a estos niños pobres porque no me arrepiento de mis pecados, lo voy a compensar con buenas obras. Que claro que Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán. Pero el punto es, ¿vamos a regatear el evangelio en nosotros mismos? No regateemos el evangelio en nosotros mismos ni en los demás. Estos que regatean el evangelio, estos superapóstoles que adulteran el evangelio, ellos perciben al evangelio como un hedor de muerte, un olor de muerte. El superapóstol lee la escritura y le molesta el carácter de Dios santo, justo, que un día vendrá a traer juicio a la tierra, porque ya Dios ya vino a traer esperanza, pero un día vendrá a traer juicio. El superapóstol le molesta esa parte del carácter de Dios y entonces dice, voy a crear un nuevo evangelio, un evangelio diferente, un falso evangelio, y voy a empezar a hablar de eso. Y eso se vuelve atractivo para el mundo porque es vistoso, llamativo, apetecible, promete placer, promete prosperidad por logro y posesiones. Es muy prometedor. Entonces, eso es lo que voy a usar. Ya miré que me funcionó, lo seguiré haciendo. Prediquemos fielmente a Cristo. Y aquí está la respuesta de quién es suficiente. ¿Quién es suficiente para esta tarea de proclamar a Cristo,
de proclamar el Evangelio fielmente. Versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad. Predica con sinceridad, proclama con honestidad. ¿Alguna vez has sentido como me da miedo que se ofenda? Es que se va a asustar, se va a poner triste. Esa frase en el fondo significa: prefiero verlo en el infierno, porque no lo voy a ver, antes de que se ofenda. Ese es el amor que sientes por tu familiar. Por eso no le voy a hablar del Evangelio de Jesucristo a como lo habla la Biblia, para que no se sienta mal. Es que lo quiero ver feliz, lo quiero ver estable, lo quiero ver contento. Porque ya en el infierno no lo voy a ver, y ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es perverso, es cruel. Y es la lucha de nuestros corazones. No hablar a nuestros familiares para que no se ofendan, que no se enojen o no pasen tristes, que no pasen afligidos. Y tal vez ese enojo Dios lo use para remachar y martajar el Evangelio en sus corazones. Tal vez Dios use esa tristeza para buscar el consuelo y esperanza en Cristo. Tal vez Dios use esa desesperanza para que la gente venga a buscar esperanza a Cristo. Entonces, recordemos esto, que no querer ver a nuestro familiar incómodo es querer verlo en el infierno. Hablar con sinceridad es que yo quiero que escape de la ira venidera. Yo quiero que no sufra la ira de Dios, porque aunque no lo mire en el infierno, sé que va a sufrir si muere sin Cristo. Es de mucho gozo saber que hay gente partiendo y van a vida eterna con Cristo, porque han puesto su esperanza en Cristo. Pero hay muchos aquí con vida que no hemos proclamado con sinceridad, y a muchos que están aquí con vida que no le hemos proclamado con sinceridad. Pero así como han partido varios con la esperanza en Cristo y se han ido con la paz que provee el Evangelio de Jesucristo, hay muchos más que necesitan partir así también. Por eso dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo. Lo menciona en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, nosotros predicamos a Cristo. La persona suficiente para esta tarea tiene su seguridad en que habla de parte de Dios. Así como lo dice la Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas. Hablamos con sinceridad como de parte de Dios, hablamos en Cristo, delante de Dios. Hablar en Cristo, ¿qué es? En total dependencia de Cristo, refugiados en Cristo. Si hay miedo, incertidumbre, inseguridad, refúgiate en Cristo para proclamar, para predicar a Cristo. Hablamos en Cristo porque hablamos de las cosas que Él habló. Esa es la persona suficiente, aquella persona que habla de parte de Dios, que toma su Biblia y se estremece por lo que está aquí, porque ciertamente algo duro caer en las manos del Dios vivo y santo, pero sabe que hay esperanza en Cristo. Entonces habla de parte de Dios y sabe que Dios lo está escuchando de lo que va a decir, por eso habla delante de Dios. Y como sabe que Dios está escuchando cada palabra que va a decir al no creyente, al inconverso, entonces sabe que necesita hablar en Cristo, como dice la última parte del versículo 17. Y esta es la persona suficiente. Primero reconoce que no es suficiente para semejante tarea, y para emprender semejante tarea lo hace de parte de Dios, delante de Dios y en Cristo. Punto número 3. La iglesia triunfante no se sostiene por la atractiva fama del mundo. No se sostiene aquí, en la fama del mundo. La iglesia se sustenta y es capacitada por Cristo. Por eso dice, predicamos en Cristo. Es capacitada por Cristo, representa a Cristo, habla de parte de Dios y ante la presencia de Dios. Esa es una iglesia exitosa. No depende de la fama del mundo para poder dar su mensaje. Depende de Dios mismo para dar su mensaje.
Por favor, vamos a 2 de Corintios 13, del 3 al 4. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Este es Pablo hablando a los corintios que han sido engañados. Y solo para aclarar, en esta segunda carta de los Corintios ya la mayoría de la iglesia había entendido, había aceptado todas las instrucciones de Pablo en su primera carta, pero había quedado un grupo que él se había dado cuenta por medio de Tito de que este grupo estaba todavía diciendo, no, es que Pablo necesita carta, es que Pablo es un hombre pobre, Pablo solo vive coyol quebrado, coyol comido, Pablo vive, ¿qué va a pasar hoy? Entonces miren estos superapóstoles, había un grupo, una minoría dentro de la iglesia de Corintios y Pablo está hablando a esta gente, no es que toda la iglesia de Corintios estaba así. Les daré pruebas que quieran, todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Pablo habla de que el poder de Cristo está entre ustedes, en la iglesia local de Corintios. De los Corintios, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Piensen bien en esto, esto es nuestro ejemplo. ¿Quién es el más poderoso de todos los hombres que han predicado el Evangelio? Cristo, Dios, hombre. Él es el más poderoso de todos los evangelistas que han habido, del Antiguo y del Nuevo Testamento. El poder en sí dentro de él. No por sus obras que hacía o cuántos creyeron, sino por el poder que había en él, porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Él es el evangelista más poderoso. Pero ¿cómo vivió él? En sencillez, en humildad. Fue crucificado por este mensaje. Y los griegos pensaban que el mensaje de la cruz era una vergüenza, era una locura. Y los judíos pensaban que era un tropiezo para muchos. Era algo ridículo para ambos grupos. Para los religiosos y para los sabios, el mensaje de la cruz era una ridiculez. Pero Cristo, en esta debilidad, mostró el gran poder de Dios, trayendo vida eterna a muertos espirituales, como éramos nosotros, y como los que han creído en Él. Desde que se dijo de que la simiente de la mujer derrocaría la simiente de Satanás. Dice Pablo sobre las pruebas que él da, que aunque Cristo fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles. O sea, Pablo no está ocultando que él es débil, que es un hombre que pasa buscando el día a día qué hacer para no ser apedreado, para no ser latigado, para no sufrir, pasa hambre, para no ser metido a la cárcel porque tal vez quiere seguir predicando fuera de la cárcel. Entonces él vive así, corriendo, como diríamos nosotros en el buen Nica, con las completas. Entonces él reconoce su debilidad y dice, nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él. O sea, que ellos tienen la vida en Cristo, que ellos tienen vida en Cristo y tendremos el poder de Dios. Hermanos, este es nuestro aval, lo que nos respalda, el poder mismo de Dios. No el éxito o el progreso que el mundo dicte, o lo que sea la tendencia para las iglesias modernas, para las iglesias que han adulterado el mensaje, o decir, es que como la iglesia Petra le pasa esto, le pasa lo otro, entonces que Dios la dejó, entonces también que Dios no amaba a Cristo por la forma en que Cristo vivió, o Dios odiaba a Pablo, Dios odiaba a Moisés, y a cada hombre y mujer que han sufrido limitantes, crisis, dificultades. Entonces, ¿qué vamos a negar el amor de Dios cuando veamos estas luchas, estas aflicciones? ¿O vamos a seguir fielmente proclamando el mensaje? Es el poder de Dios, hermano. Para terminar, ya que estamos predicando a Cristo delante de Dios, de parte de Dios, y estamos predicando a Cristo en Cristo, entonces hablemos en Él, seamos fieles en eso, no en nuestras fuerzas,
No proclames en nuestras fuerzas. Cuando estás pensando en lo poco que sabes de la Biblia, lo poco que sabes del Evangelio, o lo nervioso o nerviosa que te pongas ante la gente, ya estás pensando en tus propias fuerzas. No estás pensando en el poder de Dios que te sostiene. Nosotros predicamos a Cristo. Recuerda, estás de parte de Dios y delante de Dios. Por eso predica en Cristo. Pero esto no solo es para tener el temor que necesitamos para ser solemnes, serios con este mensaje, que puede traer vida y esperanza a las personas. Qué gozo es cuando alguien parte de este mundo y va a vida eterna con Cristo, porque ha puesto su esperanza en Cristo, que Él la puede salvar y le puede dar vida eterna, que Cristo es la paz entre Dios y los hombres. Pero para eso es necesario predicar a Cristo, y hazlo con humildad y reconociendo tus debilidades. Para eso tenemos el gran ejemplo de Cristo mismo, el cual vivió en debilidad, humanamente hablando, en fragilidad, pasó hambre, sudó, se fatigó, sufrió muchas cosas. También estuvo en una barca cuando la barca era sacudida. Y dice, pero él estaba dormido. Sí, pero era una barca de peces, de pescados, el hedor donde él estaba acostado, nuestro Señor y Maestro. Tenemos su ejemplo de vida, muerte y resurrección. Pero cómo esto dio gloria al Padre y cómo el Padre glorificó a su Hijo por esta forma de vivir. ¿Qué sería esto para nosotros? Vivamos como Dios quiere. ¿Y cómo quiere Dios que vivamos? Dios quiere que vivamos en dependencia de Cristo, en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de su palabra, en dependencia de su evangelio. ¿Existe alguna mayor motivación que esta? Saber que hablas de parte de Dios y delante de Dios. Que esa sea tu motivación para este año. Claro, el amor hacia tus conocidos, hacia las almas que se pierden sin Cristo. Eso también te va a motivar, pero que tu esperanza y tu seguridad está en que hablas de parte de Dios y delante de Dios. ¿Existe acaso algún mayor recurso que esto? Nosotros hablamos en Cristo. Estamos hablando en Cristo, iglesia. Y es el Cristo resucitado. Entonces, iglesia, recuerden, nosotros predicamos a Cristo, de parte de Dios, delante de Dios, en Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio, Señor. Sabemos, Padre, de que realmente hay situaciones que sí se miran de dificultad, Padre. Pueden verse crisis en nuestras vidas, Señor. Y a veces esto puede amedrentarnos, Señor, o querer disminuir nuestra fe, Señor. Pero, Padre, te pedimos una fe rebosante en Cristo, una fe que fluye como una fuente, Señor. Padre, queremos vivir bajo tu presencia, Señor, bajo tu gracia, bajo tu evangelio, bajo tu poder, para poder ser sustentados, Señor. Que podamos proclamar a Cristo y dar esa esperanza que la gente tanto necesita, Señor. Padre, ya no queremos seguir buscando ese atractivo del mundo en nosotros, si acaso eso es nuestra lucha, Padre. Porque sería que la gente ponga nuestra esperanza en nosotros mismos, como individuos o como iglesia. Que la gente ponga su esperanza en Petra. Señor, eso sería ofensivo para ti y sería vano, Señor. Padre, que nosotros corramos para que la gente ponga la esperanza en tu Hijo Jesucristo. Señor, necesitamos depender de ti totalmente, depender de tu evangelio, reconocer nuestras debilidades y gozarnos de ellas, porque sabemos que tu gloria va a ser mostrada a pesar de hombres y mujeres débiles como nosotros, Señor. Señor, queremos proclamarte a ti, queremos proclamar tu mensaje, tu vida, tu muerte, tu resurrección, tu obra en la cruz, cómo tú satisfaciste la ira del Padre. Queremos ir en ese desfile triunfante como cautivos tuyos, pero gozosos de haber sido cautivos de Cristo.
gozosos de ir conquistados por Cristo, porque nuestros corazones estaban conquistados por el mundo y sus placeres, pero hoy están conquistados por Cristo Jesús, el Señor nuestro, que nos lleva a vida eterna por su obra, por su gracia, por su evangelio. Y queremos compartir de eso con los demás que no han creído, y que el Espíritu Santo va a llamar a salvación. En el nombre de tu Hijo, Padre. Amén.